Oremos. Dios Padre, en este momento yo pienso en los puntos de la predicación de Pastor César del domingo pasado. Nuestra petición es que confiemos en Cristo, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea proclamado esta mañana para la gloria tuya. Dios, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, predica un mejor mensaje que yo puedo esta mañana. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Efesios capítulo 4 esta mañana. Efesios capítulo 4. En los primeros 3 capítulos de Efesios, hemos visto la grandeza o la profundidad, el esplendor de nuestra salvación. Ahora, empezando en capítulo 4, vamos a ver la aplicación de nuestra salvación en nuestras vidas. Porque somos diferentes si somos salvos. Nuestra salvación nos cambia, nos hace una diferencia en nuestras vidas. Entonces, otra vez, esta mañana estamos en Efesios capítulo 4. En un momento voy a leer del 1 a 16. El punto principal del mensaje de esta mañana es que a la luz de nuestra salvación, a la luz de la grandeza, la profundidad, el esplendor de nuestra salvación, la unidad y la madurez espiritual son metas dignas y necesarias del cristiano. Otra vez, el punto principal. A la luz de nuestra salvación, la unidad y la madurez espiritual son metas dignas y necesarias del cristiano. Yo voy a leer el texto y por favor presten atención a los temas de la unidad y también de la madurez espiritual. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes viven de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que viven con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo de un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición
de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Otra vez, el punto esta mañana es que a la luz de nuestra salvación, la unidad y la madurez espiritual son metas dignas y necesarias del cristiano. La exhortación de Pablo es bien clara en versículo 1. Discúlpeme, por favor. Él dice, les ruego que ustedes viven de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta es la exhortación, que nosotros vivamos de una manera digna de nuestra salvación. Yo pienso es importante entender el tono de Pablo en este versículo. Y por eso es entender toda la carta antes. Recordamos que Él nos enseñó sobre nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Estamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ahora en Cristo tenemos paz. Y de hecho, Cristo es nuestra paz. Y somos uno, somos un cuerpo, la iglesia. Y ahora en la iglesia no hay judío, no hay gentil, somos uno en Cristo. Y todo esto es por el misterio del Evangelio, por la gracia de Dios. Y también por eso Dios es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestras vidas. Entonces, nuestra salvación. Y ahora Él dice, hermanos, les ruego que viven de una manera digna de su vocación. Pablo no dice, hermanos, ahora obedezcan a Dios. A pesar en su salvación, ustedes deben obedecer a Dios. No es el tono de Pablo en este versículo. Tampoco Pablo no es como un padre con su niño. Hijo, si comes los vegetales, yo voy a darte dulce. No es como un juego. Pero Pablo dice, hermanos, pensemos en nuestra salvación. Hermanos, pensemos en la profundidad de nuestra salvación. Ahora, vivamos de una manera digna de nuestra salvación. De este texto, esta mañana, yo quiero compartirles 4 reflexiones de cómo vivimos de una manera digna de nuestra salvación. 4 reflexiones. Quizás hay 40, pero yo pensé en 4. 4 reflexiones de cómo vivimos de una manera digna de nuestra salvación. Porque otra vez, esta es la exhortación. Hermanos, viven de una manera
digna de la vocación con que hemos sido llamados. Entonces, 4 reflexiones. Número 1. Para vivir de una manera digna de nuestra salvación, demostrar la misma actitud de Jesús. Demostrar la misma actitud de Jesús. Sabemos Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y al considerar versículos 2 y 3 y del 7 al 10, vemos, yo creo, la actitud de Jesús. Otra vez, versículos 2 y 3. Que viven con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo creo que en versículo 7 hasta 10, Pablo nos da el ejemplo de Jesús. Y ciertamente, Cristo demostró y todavía demuestra humildad, paciencia, mansedumbre, amor. Él es nuestro ejemplo. Y queremos la misma actitud de Jesús. Y para vivir de una manera digna de nuestra salvación, de nuestra vocación, de nuestro llamado, podemos y debemos demostrar la misma actitud de Jesús. Es decir, entre nosotros, queremos demostrar humildad, paciencia, mansedumbre, amor. Necesitamos estas actitudes en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Yo sé que yo quiero recibir de otras personas humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y si yo quiero recibir estas cosas en mi vida, también si yo quiero vivir de una manera digna de mi salvación, yo debo demostrar la humildad, la paciencia, el amor, la mansedumbre en mi vida. Es una manera de vivir digna de nuestra salvación, demostrar la misma actitud de Jesús. Número 2. Preservar la unidad. Preservar la unidad. En versículos 3 al 6 vemos este punto. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, ya somos uno en Cristo. Sabemos eso de capítulo 2. Somos uno en Cristo. Y esto es la obra de Dios. No somos uno en Cristo porque nosotros hicimos algo. Somos uno en Cristo porque es el plan de Dios, es la obra de Dios, es el diseño de Dios. Él quiere que nosotros seamos uno en Cristo. Y la verdad es nuestra realidad. Ya, si somos cristianos, somos uno en Cristo. Y por eso, nosotros, si queremos vivir de una manera digna de nuestra salvación, quisiéramos preservar la unidad. Él dice, en una misma esperanza de su vocación. Para mí es
una palabra interesante. También él escribió en versículo 1, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es interesante porque en capítulo 1, versículo 18 y también en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, es la misma palabra en griega, pero la traducción dice llamamiento. Nuestro llamamiento, nuestro llamado, pero no es como un trabajo. Una vocación es diferente de un trabajo. Para recibir una vocación, para hacer una vocación, es un llamado. No es un deseo que yo tengo, es que alguien más me dio este deseo. En este caso, hablamos de Dios. Él nos llama. En nuestra salvación, Él nos llama. En nuestro servicio, Él nos ama. Una vocación es un llamamiento para servir a otros. No pienso en mí mismo, pero yo pienso en otras personas. Entonces, si queremos vivir de una manera digna de nuestra salvación, queremos preservar la unidad porque ya somos uno en Cristo. Pero también yo pienso es importante aclarar el significado de la palabra unidad. Cuando decimos la unidad, ¿qué decimos? ¿Qué queremos comunicar, expresar? Yo pienso la unidad lleva la idea de que somos juntos con valores y metas comunes iguales. Es decir, que la unidad es tener el mismo propósito, la misma meta, los mismos valores. La unidad no es abandonar nuestras convicciones, no es cambiar nuestra doctrina, no es olvidar o ignorar el pecado. Pero siempre cuando queremos preservar la unidad, tenemos el mismo propósito. Y nuestro propósito es glorificar a Dios. Como cristianos, porque Él nos creó a su imagen para representarlo a Él, para reflexionarlo a Él. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Entonces, a veces hay diferencias entre nosotros. Tenemos una opinión diferente sobre ciertas cosas. Pero queremos preservar la unidad. Tenemos el mismo propósito. Estamos aquí para glorificar a Dios. Yo sé, es un ejemplo básico, sencillo. Pero cuando yo pienso en la unidad, yo pienso en los Estados Unidos. ¿Por qué tiene la palabra unidos? En los Estados Unidos hay 50 estados diferentes. Y créeme, por favor, cada estado es diferente. Y Tennessee es el mejor estado que hay. Pero la verdad es que cada estado es parecido, pero al mismo tiempo cada estado es diferente. Yo creo que es igual acá, porque Panamá es diferente de Chiriquí. ¿Sí? Yo creo. No sé cuál es mejor. Yo digo que Panamá Oeste es la mejor provincia que hay. Entonces, hay diferencias, pero hay unidad. Tenemos el mismo propósito. En Cristo ya somos uno. Somos el cuerpo de Cristo.
Y queremos preservar la unidad entre nosotros, porque es el diseño de Dios. Entonces, otra vez, 4 reflexiones de cómo vivimos de una manera digna de nuestra salvación. Demostrar la misma actitud de Jesús. Preservar la unidad. Otra vez, cuando yo pienso en la unidad, yo creo que es un compromiso con nuestros hermanos de cumplir lo que ya tenemos en Cristo. Yo pensé en 2 ejemplos, porque la verdad, durante la semana, mi lucha estaba con el texto. Yo pensé, la unidad, la madurez espiritual, ¿cuál es primero? ¿La unidad o la madurez espiritual? Es que, cuando tenemos unidad, después tendremos madurez espiritual, o después de que tendremos la madurez espiritual, vamos a tener la unidad. Es que tenemos un dicho en inglés. ¿Cuál es primero? ¿The chicken or the egg? ¿La gallina o el huevo? No sé. Pero no creo que es el punto de Pablo. Necesitamos la unidad y también la madurez espiritual. Pero yo pienso en 2 ejemplos. Por ejemplo, un bebé que nace en una familia. El momento que el bebé nace, él es una parte de la familia. Él tiene unidad en la familia. Aunque todavía en este momento el bebé no sabe cómo comer, hablar, caminar, hay que enseñarle cómo hacer muchas cosas. Y no es solamente caminar, hablar, comer. Hay muchas más cosas que necesitamos enseñar a nuestros hijos en su vida. Pero desde el momento de la concepción, él es una parte de la familia. Y es lo mismo para nosotros. El momento en que una persona es salva, esta persona es una parte de la familia. Hay unidad entre nosotros. Aunque quizás la persona necesita aprender cómo crecer en su fe, cómo comer, hablar, caminar con el Señor. Entonces, claro, estamos en un proceso de madurez espiritual, pero ya somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Otro ejemplo, yo pensé en algunos amigos, algunos hermanos en Cristo, Jonathan y Tara. Jonathan y Tara en inglés. La pareja que estaba con nosotros en el mes de junio. Ahora ellos están en los Estados Unidos. Pero ya ellos tienen el llamado de entrar en la obra misionera. Ellos están buscando sus fondos, visitando iglesias, otros hermanos en Cristo para levantar los fondos para entrar en el campo misionero. Y después de levantar sus fondos, ellos van a ir a un instituto para aprender español. Y después, ellos van a mudarse a Panamá para servir como misioneros. Pero ya, aunque todavía ellos están en los Estados Unidos, ellos son misioneros. Ellos son miembros de nuestro equipo misionero acá en Panamá. Y al llegar a Panamá, ellos van a necesitar aprender muchas cosas. Otra vez, el idioma. Cómo ir al banco, cómo abrir una cuenta bancaria. Cosas que a veces no pensamos en cosas tan sencillas, pero, por ejemplo, al ir al supermercado,
tengo que pagar para la comida, pero yo no sé cómo hablar bien en español, entonces no sé qué voy a escuchar. Por ejemplo, al ir a River Smith y pasar por la caja, y cuando la señora dice, ¿está afiliado? Solamente yo quiero pagar por la comida. Oh, sí. Otra cosa. En un chat, en WhatsApp. Te aviso. Como gringo. Te aviso. Esperando. Ok, me avisa. Estoy aquí esperando. Y por un día, hace 8 semanas, yo estaba esperando. Ok, me avisa. Pero te aviso puede significar quizás mañana, quizás en un mes. Pero cosas que hay que aprender. El punto es que ya Jonathan y Tara son miembros de nuestro equipo. Cada uno de nosotros quizás estamos en un paso diferente en nuestro caminar con el Señor, pero ya somos unos en Cristo. Y por eso, si queremos vivir de una manera digna de nuestra salvación, vamos a preservar la unidad. La madurez espiritual es más que el conocimiento, aunque el conocimiento es importante. La madurez espiritual es un compromiso de preservar o mantener o guardar la unidad. Otra vez, el conocimiento es importante. Fue la petición de Pablo en capítulo 1. Él oró por nuestro crecimiento espiritual. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer a Dios. Queremos más y más conocimiento. Pero el propósito no es solamente para conocer, para ser más inteligente. Es para que demostremos humildad, paciencia, mansedumbre y amor entre nosotros. Yo recuerdo hace, creo que 26, 27 años, y yo estaba aprendiendo sobre la doctrina de la gracia, del calvinismo, los 5 puntos, y yo creo todo, no quiero decir con orgullo, pero es lo que yo creo. Pero yo recuerdo un domingo después de un culto, yo fui a almorzar con otro pastor de la iglesia, con su esposa, con su hija y 2 o 3 otros hermanos en la iglesia. Y la verdad es que yo estaba emocionado de lo que yo estaba aprendiendo sobre muchas cosas de la Biblia, de la doctrina de la gracia. Y durante el almuerzo yo estaba hablando. Y Melinda, la esposa del otro pastor, ella me dijo, Clip, tú eres arrogante. Tú hablas muy arrogante. Ella no dijo que yo era elegante, pero que yo era arrogante. Ella estaba correcta. No era mi intención. Solamente yo estaba emocionado de lo que estaba aprendiendo. El punto no es demostrar que tenemos conocimiento de la palabra de Dios.
El punto es conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Para que demostremos, otra vez, humildad, amor, paciencia y mansedumbre. Otra vez, la unidad no es negar, ignorar, olvidar nuestra doctrina, pero el propósito es que queremos buscar la unidad. Entonces, hermanos, por favor, escúcheme bien por un momento. Algunos de ustedes son más maduros espiritualmente que piensan, porque su deseo es preservar la unidad entre nosotros. Otra vez, algunos de ustedes son más maduros que piensan, porque quieren preservar la unidad entre nosotros. También hay cristianos que no son tan maduros que piensan, porque su deseo de preservar la unidad es pequeño o no existe. Otra vez, queremos aprender de la palabra de Dios. Queremos conocer la palabra de Dios. Pero este no es el fin. El fin es conocer a Dios y representarlo y glorificarlo. Y por eso es importante preservar la unidad entre nosotros. Número 3. Recibir instrucción en la palabra de Dios. Recibir instrucción en la palabra de Dios. Versículo 11. Y Él, Jesús, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La idea de enseñar en este versículo, Él dice pastores y maestros. Para ser maestro hay que enseñar algo. Y otra vez, el deseo de aprender es bueno. Queremos aprender, queremos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. En este versículo, yo creo que es importante pensar en el contexto de la iglesia local. Él dice pastores y maestros. Algunos dicen que hay pastores y maestros, otros dicen que pastores y maestros. Yo pienso pastores y maestros, pero la aplicación es igual. En la iglesia local hay pastores y maestros. Para pastorear a alguien, la persona necesita ser una parte de esa iglesia local. Entonces, yo tengo mis predicadores favoritos. John Piper, David Platt, Alistair Begg. Pero ellos no son mis pastores. Los pastores son los hombres de Dios en una iglesia local. Y Jesús dio a la iglesia local pastores y maestros para enseñar la palabra de Dios. Entonces, no es posible preservar la unidad separado de la iglesia local. No es posible. Y por eso queremos recibir instrucción en la palabra de Dios. 3 razones para recibir instrucción en la palabra de Dios. Número 1. Debe desear aprender para que tenga un mejor conocimiento de Dios. Otra vez, conocer a Dios es bueno. Debe desear aprender para que tenga un mejor conocimiento de Dios. Capítulo 1, versículo 17.
y para que conozca aún más el amor de Cristo, que es infinitamente mejor que solo el conocimiento. Capítulo 3, versículo 19. Número 2. Debe desear recibir instrucción para que sirva y edifique a sus hermanos en Cristo. Entonces, hermano, su rol en la iglesia local es muy importante. Su responsabilidad en la iglesia local es importante. Número 3. Debe desear recibir instrucción en la palabra porque siempre hay más que aprender. Siempre hay más. Siempre estamos aprendiendo. Yo recuerdo hace 16 años después de graduarme del seminario, después de la ceremonia de la graduación, estábamos en la autopista manejando de la ciudad de Louisville a la ciudad de Chattanooga. Un viaje de 5 horas en el carro. Yo estaba con Mary, mi esposa, con mi mamá, con 2 sobrinos. Ellos estaban durmiendo. Y acabo de graduarme con el certificado en el carro conmigo. Ellos estaban durmiendo. Y yo pensé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Me gradué de la universidad, del seminario, de otro seminario. ¿Y ahora qué? Siempre estamos aprendiendo. No importa el diploma, no importa un certificado en la mano, debemos aprender. Y no somos Dios, no sabemos todo. Y siempre podemos aprender más y más. Y muchas veces necesitamos reaprender lo que hemos olvidado. Y por eso necesitamos instrucción en la palabra de Dios. Bueno, número 4. Una manera para vivir digna de nuestra salvación. Servir a otros y ayudar a otros a crecer en su fe. Otra vez, demostrar la actitud de Jesús, preservar la unidad, recibir instrucción en la palabra de Dios. Y número 4, servir a otros y ayudar a otros a crecer en su fe. Versículos 12 al 14. La obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los pastores, los maestros enseñan la palabra de Dios para que los hermanos de la iglesia hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. Y el fin o el propósito de la edificación es la unidad de la fe y la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 13 y la primera parte. Y también el fin o el propósito de la edificación es la madurez espiritual de otros hermanos. La segunda parte de versículo 13. Y el resultado es que no seremos débiles en nuestra fe, sino seremos fuertes en nuestra fe, maduros en nuestra fe. Entonces, otra vez, los pastores, los maestros enseñan la palabra de Dios. Los hermanos hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de la iglesia de nuestros otros hermanos, para la edificación, para la unidad, para el pleno conocimiento del Hijo de Dios, para nuestra madurez espiritual. Y el resultado es una fe más fuerte. El resultado es que seremos más fuertes en nuestra fe. Entonces,
Hermanos, otra vez, de una manera muy sencilla. Si queremos vivir vidas dignas de nuestra salvación, demostramos la misma actitud de Jesús. Preservamos la unidad entre nosotros. Recibimos instrucción en la palabra de Dios y servimos a otros y ayudar a otros a crecer en su fe. Y cuando estamos viviendo de una manera digna de nuestra salvación, vamos a crecer en nuestra madurez espiritual, vamos a crecer en Cristo. Y también bajo la autoridad de Cristo, vamos a ser aún más unidos en nuestra fe. Vamos a funcionar, trabajar correctamente como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, la iglesia, va a crecer aún más, siendo edificado en amor. Entonces, hermanos, pensemos en la profundidad de nuestra salvación. Y ahora, Dios nos da permiso obedecerlo. Es posible, es el diseño de Dios, es el plan de Dios, es el deseo de Dios que nosotros vivamos de una manera digna de nuestra salvación. Para los que ya están viviendo digna de su salvación, amén. Siguen andando con el Señor cada día. Quizás para la persona esta mañana que no está viviendo de una manera digna de su salvación, hay perdón. Es posible vivir de una manera digna. Y para la persona que no es cristiana, la persona que no es salva, hay perdón. Hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús como su Salvador y será salvo. Es la promesa de Cristo. Y usted puede tener vida eterna. Una vida llena de gozo, de paz, de esperanza. Una vida digna del Señor. Para la gloria de Él y para su gozo en Él. Oremos. Dios Padre, otra vez gracias por tu palabra. Que nosotros vivamos vidas dignas de nuestra salvación. Es nuestra petición, es nuestro deseo. Gracias por ayudarnos, gracias por tu gracia que nos da en cada momento para cumplir tu diseño para nosotros. Dios, si alguien está aquí esta mañana quien no es salvo, por favor, abre su corazón para recibir a Cristo, para arrepentirse de sus pecados, para confiar en Cristo. También yo oro por mis hermanos en Cristo. Yo oro por mi vida personal. Yo creo que cada uno de nosotros queremos vivir de una manera digna de nuestra salvación. Ayúdanos, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.